Hola, mi nombre es Viridiana y en esta ocasión vamos a continuar nuevamente con este interesante y emocionante libro de Diabetes sin Problemas. Espero que sea de su agrado y realmente te lo estés tomando en serio porque el único beneficiado vas a ser tú. Quédate conmigo y vamos a comenzar. Mucha azúcar y poca agua. Este es un dato vital. He insistido en que la única forma de lograr el control de la diabetes es evitar que la glucosa suba más arriba del punto de peligro, que es más arriba de 130 miligramos sobre decilitro de glucosa en la sangre. Tratar de medicar la diabetes para química o artificialmente los niveles de glucosa es como tratar solamente de ponerle un curita a alguien que se está desangrando. No funcionará. Los altos niveles de glucosa, aunque se traten de reducir artificialmente con medicamentos, le harán daño al cuerpo, porque la glucosa no se utiliza por las células y se descompone, y de igual forma se fermenta, igual que otros azúcares. Cuando no hay suficiente oxígeno presente, que es el caso de las personas que no ingieren diariamente agua suficiente, los diabéticos tienden a tener niveles de glucosa demasiado altos y se sabe que la glucosa en exceso tiene un efecto tóxico a las células del cuerpo, incluyendo daños al páncreas, que luego resultan en la dependencia de insulina inyectada. Aquí les pongo la fuente. Lo que siempre causa la pérdida de la vista, de los riñones, ataque al corazón u otras complicaciones que sufre un paciente diabético, que es tener la glucosa demasiado alta. Nuevamente un paréntesis. No importando que tú te la estés medicando o creas que tienes bien tu glucosa porque artificial y químicamente te la estás bajando con insulina o medicamentos orales. Eso no funciona porque al fin y al cabo estás disfrazando un problema. Cierro paréntesis. Además de un consumo excesivo de carbohidratos refinados, pan, pasta, arroz, harina de trigo, maíz, azúcar, etc., que le aumentan la glucosa a los diabéticos a niveles tóxicos. Está comprobado que la deshidratación, falta de consumo suficiente de agua, es una causa de la subida de glucosa. Entre los diabéticos existe mucha obesidad, ya que, según se reflejan las estadísticas oficiales, aproximadamente un 85% de los diabéticos tipo 2 padecen de sobrepeso o de obesidad. Fuente: algo que hemos podido comprobar en los centros Natural Slim y que la ciencia y los estudios clínicos respaldan es que los diabéticos que adelgazan controlan muchísimo mejor su diabetes y evitan complicaciones de salud y daño al cuerpo. Fuente: lo que hemos podido comprobar es que, sin lugar a dudas, sin una buena hidratación es imposible restaurar el metabolismo, por lo cual no se puede ni adelgazar ni controlar la diabetes. Es decir, o la persona toma suficiente agua para restaurar su metabolismo o fracasa en su intento por adelgazar o por controlar la diabetes. Desde que se publicó el libro El Poder del Metabolismo, se dio a conocer la importancia del consumo de suficiente agua en el proceso de restaurar el metabolismo. Las personas que padecen del llamado metabolismo lento engordan con demasiada facilidad y adelgazan demasiado lento porque su metabolismo no está quemando la grasa del cuerpo. Y una de las causas principales es la deshidratación. La fórmula para el consumo mínimo de agua de una persona que recomendé en mi libro anterior, y que es la que usamos desde hace más de 15 años en Natural Slim, la tomamos de las recomendaciones del doctor, aquí se los pongo porque está difícil de pronunciar, Batman, mira fíjate, Batman Gledlit, le vamos a decir al doctor Batman, en su famoso libro, aquí se los pongo, Los muchos clamores de su cuerpo por el agua, y aquí mismo les pongo la fuente. Usando esta fórmula para calcular cuánta agua debe tomar una persona cada día, hemos tenido muy buenos resultados con los miembros de Natural Slim, tanto en ayudarles a adelgazar como en controlar la diabetes. La fórmula que toma en consideración que mientras más grande sea un cuerpo, más necesidad de agua tendrá. Por lo cual se calcula la necesidad diaria de agua a base del peso del cuerpo de una persona. La fórmula es esta, cuando el peso del cuerpo se calcula en libras. Aquí se las pongo y también se las explico. Peso del cuerpo en libras dividido entre 16 es igual al número de vasos de agua de 8 onzas que necesita consumir cada día. Cuando la usamos, por otro lado, en países donde el peso se calcula en kilogramos, entonces esa es la que me interesa porque es la que yo aplico. Se las pongo y se las explico. Peso del cuerpo en kilos dividido entre 7 igual a número de vasos de agua de 250 mililitros que necesita consumir cada día. Y aquí pone un ejemplo. Y bueno, cada quien debe hacer su conversión y es el agua mínima. Ya sea que se calcule el peso del cuerpo en libras o en kilogramos, la fórmula siempre produce el mismo resultado. Algunos nos preguntan, la gente es curiosa, ¿por qué divide el peso entre 16 o por qué lo divide entre 7?
La respuesta es que el cálculo que ofrece el Dr. Batman en su libro era algo más complejo, y descubrimos que cuando el peso en libras se dividía por 16 o el peso en kilogramos en 7, daba el mismo resultado sin necesidad de hacer tantos otros cálculos, y esa fórmula, o sea, es un atajo, un cálculo rápido que en realidad es un resultado correcto para cada persona en base a su peso del cuerpo. Cuando la persona adelgaza, por lo cual se reduce el peso y el tamaño, el cálculo requiere que se reduzcan de forma proporcional a base de su nuevo peso. La recomendación usual que acostumbramos a oír es: hay que tomar 8 vasos de agua al día, pero esa recomendación en realidad no es muy lógica, porque no toma en cuenta el tamaño del cuerpo, que en realidad es lo que determina su necesidad de consumo de agua. No es lo mismo tener un cuerpo de 72 kilogramos que requiere 10 vasos de agua que un cuerpo de 108 que requiere 15 vasos de agua. El punto es que esta fórmula trabaja y en realidad se hace muy difícil discutir con los buenos resultados. Hago un paréntesis. Realmente, si tú estás practicando un deporte de pesas o algún deporte que te exige mucho sudor o te exige también hidratarte durante esa actividad, personalmente, yo, Viri, no contabilizo esa agua del entrenamiento en este cálculo. ¿Por qué? Porque una cosa es tu rehidratación de lo que tú estás perdiendo, tus electrolitos, y otra cosa es la hidratación necesaria para ti en tu día a día. Entonces, yo no la cuento. O sea, aparte de mi cálculo de agua, que son 8 vasos y medio de agua, que son 60-61 kilos que yo peso, es sumado lo que yo me acabo en mi entrenamiento a libre demanda, pero esto es cada quien. Y falso con eso de que retienes más líquido cuando tú consumes agua, totalmente falso. Aquí les muestro una imagen cómo yo he ido reduciendo celulitis. No la muestro usualmente, pero tengo que echar mano de mi progreso, porque realmente a mayor hidratación yo he visto una mejora también sustancial en el progreso de la piel de naranja, para irla eliminando. Cierro paréntesis. El sistema Natural Slim fue diseñado para restaurar el metabolismo y se ha expandido enormemente, por lo cual hoy en día opera exitosamente en varios países, simplemente porque logramos resultados uniformes. La gente adelgaza sin importar si padecen diabetes, de la tiroides o de cualquier otra condición de salud. Yo soy de las que padecen de la tiroides. Ese tipo de resultados uniformes y predecibles solo pueden obtenerse cuando se logra restaurar el metabolismo. El método de restaurar el metabolismo que usamos en Natural Slim es una tecnología basada en ciencia. La realidad es que las dietas no funcionan, por lo menos no funcionan a largo plazo. Muchos rebotan. Ciertamente usted puede ver que una persona hace una dieta y baja de peso, pero al poco tiempo vuelve a rebotar y gana incluso más peso del que perdió con la dieta. Para restaurar el metabolismo es vital hidratar al cuerpo con suficiente agua. Recientemente estuve investigando la química interna del metabolismo de las células del cuerpo. Descubrí que en realidad lo que pasa es que tanto el diabético como la persona con obesidad tienen un problema de falta de creación de energía. Lo que es que se supone que se logre el metabolismo del cuerpo. Los diabéticos no solamente están en su mayoría padeciendo de sobrepeso u obesidad, también están sintiéndose cansados, sin energía, desganados y con un metabolismo lento. Por esta razón, es una pérdida de tiempo tratar de convencer a un diabético que haga ejercicio, lo cual le vendría muy bien, pero que en realidad la mayoría de los diabéticos no tienen la energía necesaria para poder hacer ejercicio. Hasta que no se haya mejorado la producción de energía del cuerpo restaurando el metabolismo, no vale la pena comprometerse en un programa de ejercicio físico. Lo primero siempre es lo primero: restaurar el metabolismo, lo cual se hace en gran parte tomando agua suficiente como para permitir que se pueda crear la energía que necesita para hacer ejercicios u otros tipos de actividad física. Hago otro paréntesis. Mi abuelita en paz descanse, quien padeció diabetes, yo lamentablemente desconocía todo esto cuando ella padeció diabetes y Alzheimer, que es diabetes tipo 3. Siempre decía, cuando iba al mercado o andaba en la calle y se moría de hambre, que empezaba a ver borroso, que empezaba a ver mal, llegaba a casa, se hidrataba y le volvía la energía, hasta se le aclaraba la vista. Y esto no me van a dejar mentir las personas que la conocieron. Es porque mi abuelita vivía en una constante deshidratación. Grave error. Cierro paréntesis. Con la ayuda del Dr. Batman, descubrí la razón de por qué sin suficiente agua es imposible tanto adelgazar como controlar la diabetes. Lo mencionaba anteriormente que la diabetes, al igual que la obesidad, es un problema de una deficiencia de la creación de energía del cuerpo. Todo el mundo conoce a uno de esos famosos flacos, que yo les llamo cariñosamente esos flacos condenados, que pueden comer lo que quieran, refrescos, dulces, pizzas, chocolatitos, frituras, etc. y nunca engordan. Ahora yo soy uno de esos. La persona con diabetes tiene un problema de falta de energía porque su cuerpo ha perdido la habilidad de procesar adecuadamente los carbohidratos que, en efecto, son la fuente principal de energía del cuerpo humano.
Dese cuenta que la glucosa de su sangre, de la cual dependen todas las células del cuerpo, es azúcar, que es un carbohidrato. Eso quiere decir que en gran medida el cuerpo humano depende del carbohidrato llamado glucosa para proveerle un combustible a las células que puedan transformarse en energía. El cuerpo del paciente diabético tiene problemas utilizando la fuente principal de la glucosa, que son los carbohidratos. El diabético tipo 1 o tipo 2, que se le han dañado los mecanismos automáticos de creación de energía que tiene su cuerpo para convertir adecuadamente la glucosa, que es el combustible principal del cuerpo, en energía para sobrevivir. La diabetes, para efectos del cuerpo, sería algo así como tener un motor que está defectuoso, por lo cual no tiene buena combustión. Observe que la diabetes se define como un desorden metabólico en los mejores diccionarios médicos, tales como el Diccionario de Ciencias de Standmans, aquí se los pongo. Por tal razón, para controlar la diabetes, es vital restaurar la capacidad del metabolismo, no hay otra, para así, con mayor eficiencia, poder crear la energía del cuerpo, que nos permite tener movimiento y vivir saludablemente. Las células de su cuerpo son como pequeñas plantas generadoras de energía. Si usted tiene en su cuerpo trillones de células, o sea, millones de millones de millones de millones de millones que podrían producir energía, es como si una parte de esas células, que son plantas generadoras de energía, estuvieran apagadas. Para restaurar el metabolismo y rehabilitar la capacidad de producción de energía de estas células que parecen estar apagadas, usted debe empezar por darle a su cuerpo el agua que necesita. Cuando usted se sienta con mucha energía y no se cansa con facilidad, lo que le ha pasado es que se activaron muchas de esas células que por falta de agua y alimentos adecuados estaban apagadas, por lo cual no podían contribuir aportando su energía. Restaurar el metabolismo es como prender todas las luces de un edificio que estaba parcialmente oscuro y tenebroso, porque tenía demasiadas luces apagadas. Tomar suficiente agua de acuerdo al peso de su cuerpo permite que esto pase. Cuando su metabolismo está funcionando bien, usted se sentirá con mucha energía y con deseos de mover el cuerpo. Si su metabolismo está deficiente, metabolismo lento, usted andará cargando su cuerpo a cuestas y a veces sentirá que lo está arrastrando. Esto sucede porque las células de su cuerpo no están pudiendo producir suficiente energía, lo cual pasa en gran parte porque su cuerpo no tiene suficiente agua para activar la creación de energía celular. El metabolismo crea una sustancia dentro de las células de su cuerpo que se llama trifosfato de adenosina, aquí se los pongo, en inglés adenosine triphosphate, a lo cual se le ha denominado ATP. El ATP es, como algunos científicos describen esta sustancia, la moneda de energía celular, es decir, el ATP es la energía química que producen las células saludables, que permite el movimiento que nosotros llamamos vida. Recuerde que la característica principal de la vida es el movimiento. Las cosas muertas no se mueven. Cuando usted logra que las células de su cuerpo produzcan más ATP, usted sentirá mucha energía, no se cansará con facilidad, podrá adelgazar si lo necesita, podrá controlar la diabetes. Sin suficiente energía celular del ATP no se puede preservar la vida ni la salud. Hago otra pausa aquí. Hace años, o sea, hace ya casi como 9 años, trabajaba con nosotros una chica que todo el tiempo se caía de sueño, y apenas tenía 20 años, 20, 22 años. O sea, eso no es algo concebible. Tampoco tenía yo los elementos en aquel entonces para poderla asesorar. Sin embargo, pues sí me llamaba la atención que fue la persona que en toda mi vida conocí como más deficiente de energía, por así decirlo. Literal, estabas platicando con ella cara a cara y se le iban cerrando sus ojitos, hasta tenía carita de cansada. O sea, eso no es algo normal. Esta persona obviamente, evidentemente tenía un hipotiroidismo y muy seguramente también estaba en una prediabetes, aunque ahorita sus estudios de laboratorio no lo revelaran. Y con los años, pues ella empezara a subir de peso, esto es que su insulina estaba incrementando y por ende también sus picos de glucosa. O sea, es una tragedia esto del metabolismo. A todo nos puede afectar, no importando la edad, por eso lo comenté. No te confíes de tu juventud y sigas tomando refrescos, porque esta persona que trabajaba con nosotros no tomaba agua, no se hidrataba, tomaba juguitos del valle, comía el carbohidrato, se lo acababa totalmente, una torta gigante, ella solita se la acababa. Comía chocolatitos, dulcecitos, vendía eso y lo consumía, entonces ella solita se estaba dando jaque. O sea, esto que sirva de ejemplo para que ustedes sepan lo que es un metabolismo lento. Y era mucho más avanzado su problema que el mío, porque a mí me costaba trabajo mantenerme en vigilia y con energía en sermones, en predicaciones, en conferencias. Pero ya cuando se trataba a lo mejor de levantar el cuerpo y todo, a ir a natación, pues hacía el esfuerzo. Pero hay gente que no tiene ni siquiera el ánimo o la motivación para hacerlo. Entonces muchas veces esta falta de energía es falta de producción de ATP, que viene de un metabolismo lento. Cierro paréntesis.
Algo fascinante que descubrí estudiando la literatura científica es que en 1970 un grupo de investigadores dirigidos por el Dr. Philip George de la Universidad de Pensilvania, aquí se los pongo, descubrieron que el consumo de agua, o sea, tener una buena hidratación, lograba que el ATP que producen las células de su cuerpo se multiplique en su energía potencial por un increíble factor de casi 10 veces más. El ATP, esa moneda de energía celular que le restaura el metabolismo y le permite controlar la diabetes y otras condiciones de salud, depende de su consumo de agua para poderse activar al máximo de su potencia y proveerle energía abundante a su cuerpo. Lo que descubrieron y demostraron estos científicos investigadores es que cada molécula de ATP contiene un total de 600 unidades de energía, llamadas kilojoules. Aquí se los pongo y les pongo también la definición y se los explico. Kilojoules son un sistema de medidas para saber cuánta energía contiene una sustancia, alimento o bebida. Cada 5 kilojoules son lo que llamamos una caloría. Cuando esa molécula de ATP entra en contacto con el agua y se hidrata, ocurre una reacción química que multiplica la energía del ATP por un factor de más de 10, debido a la unión del agua con el ATP. Lo que descubrió es que el agua, al unirse al ATP, causa un efecto multiplicador de energía que aumenta la energía disponible del ATP de 600 unidades a 6.435 kilojoules. ¡Qué dato tan interesante! Es sorprendente este descubrimiento científico sobre la capacidad impresionante que tiene el agua para activar el metabolismo, potenciando el ATP por un factor de 10 veces. También se refuerza por otros estudios que se mencionan en el libro de George, aquí se los pongo. Las maravillosas propiedades creadoras de energía que produce el agua dentro de las células del cuerpo y que tienen una influencia determinante sobre su metabolismo han sido estudiadas científicamente en los últimos años. El científico investigador que más ha profundizado en la ciencia de las verdaderas propiedades del agua es el experto en bioingeniería Gerald Pollack, aquí se los pongo, quien es el profesor de la Universidad de Washington, igual les pongo la fuente. Si usted entiende el idioma inglés y si, como me pasa a mí, tiene curiosidad científica y le interesa saber más sobre la importancia del agua para la salud, haga una búsqueda en YouTube de Gerald Pollack. Le garantizo que disfrutará un rato de varios videos que detallan experimentos fascinantes que ha hecho el profesor Pollack. Después de ver estos videos se dará cuenta de que hay mucho más para saber sobre la importancia del consumo de agua de lo que se ha dado a conocer. Francamente, no me queda más remedio que asumir que las increíbles propiedades que tiene el agua para restaurar su metabolismo, aumentarle la energía y ayudarle a controlar la diabetes no se han promovido ampliamente. Simplemente porque es un descubrimiento científico que no produce dinero, como lo vimos en los capítulos anteriores. Si el descubrimiento sobre el increíble efecto multiplicador de energía que tiene el agua sobre el ATP hubiera dado lugar a una nueva droga o a un nuevo medicamento a ser patentado por las farmacéuticas, le garantizo que se sabría ampliamente. Pero este tipo de descubrimiento que promueve la salud no es negocio para los mismos que financian los estudios clínicos, por lo cual el estudio científico queda publicado como algo curioso y que se ignora por falta de una motivación monetaria. O sea, paréntesis. Esto queda únicamente para las personas que tenemos curiosidad y que vamos más allá de lo que nos dicen o de lo que está permitido. Cierro paréntesis. Uno de los problemas más grandes que tiene un diabético para lograr controlar su diabetes y evitar los daños que se pueden producir es la llamada resistencia a la insulina, que es un rasgo común de la diabetes tipo 2 y que es la causa tanto del hígado graso como de la obesidad abdominal de Doña Panza. La resistencia a la insulina puede llegar a ser tan fuerte que el diabético termine necesitando inyectarse insulina, debido a que su cuerpo se resiste y reacciona a la insulina que su propio páncreas produce. Se resiste a reaccionar, más bien dicho. La buena noticia es que al hidratar su cuerpo con suficiente agua diariamente, se le reduce la resistencia a la insulina, lo cual ayudará a controlar la diabetes. Las fuentes. Si usted quiere controlar su diabetes, tiene que empezar por tomar suficiente agua para recobrar el máximo de la energía que las células de su cuerpo pueden producir. Si no toma agua suficiente, a base del peso de su cuerpo, no podrá realmente lograr el control de la diabetes ni tampoco adelgazar, si eso es lo que le interesa lograr. Subtítulo: La vida depende del agua y del oxígeno. Conozca que sin agua no hay vida. Todos, antes de nacer, pasamos 9 meses flotando en un lago de agua llamado placenta, en el vientre de nuestras madres. La molécula de agua, como la ve dibujada, parece la figura de la cara con las 2 orejas de un Mickey Mouse. Aquí les pongo la fotografía. El símbolo químico es H2O, significa que la molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sin agua y sin oxígeno para respirar no existe la vida ni la salud. Observe la molécula de agua y verá que el átomo de oxígeno es mucho más grande. Es 8 veces mayor en tamaño, lo que sería la suma de los 2 pequeños átomos de hidrógeno.
En otras palabras, cuando usted toma agua, lo que principalmente está ingiriendo es oxígeno. Ese oxígeno al que le provee la habilidad de respirar a las células de su cuerpo para así poder restaurar el metabolismo. El metabolismo depende de la combustión interna de las células y esa combustión es imposible sin oxígeno. A base del peso molecular que tiene el átomo de oxígeno y el peso de los dos pequeños átomos de hidrógeno que componen el agua, resulta que el agua que usted consume está en realidad compuesta por un 88% de puro oxígeno. Este es su título: El agua es solo agua. Algo importante que explica el Dr. Badman en su libro, que para tomar otros líquidos con sabor, que son refrescos, jugos de frutas, leche, té, café, agua de sabor, etc., no es igual para el cuerpo que tomar agua. La razón es que cuando el líquido tiene algún sabor, el cuerpo lo trata como si fuera un alimento. Hago una pequeña pausa, es algo que siempre les he explicado. Así sea que tomes café, que tomes agua de Jamaica sin azúcar, que tomes no sé qué, que té de no sé cuánto y caca, y lo que sea, no te estás hidratando. Punto y san, se acabó, porque eso pasa como si fuera un alimento y tu hígado lo tiene que procesar. Cierro paréntesis. La razón es que cuando un líquido tiene algún sabor, el cuerpo lo trata como si fuera un alimento y produce ácido hidroclórico. Aquí les pongo la definición de ácido hidroclórico y se los explico. Ácido que produce el estómago para ayudar a digerir los alimentos, es lo que les decía. O sea, pasa por un proceso de digestión y también el hígado lo hace pasar por el ciclo de Krebs muchas veces. Para su digestión, al detectar el sabor del líquido de los sensores en la pared del estómago, como no estamos interesados en activar la digestión, sino en hidratar al cuerpo, lo que se recomienda para restaurar el metabolismo es tomar agua. Puro H2O, sin nada añadido y sin ningún sabor. Tomar agua es un hábito que se desarrolla. La gente que está bien deshidratada odia el agua y siente que no tolera el agua pura, por lo cual tratar de tomar cualquier tipo de líquido que tenga sabor y evitar el agua, como el diablo a la cruz. Sin embargo, lo que el cuerpo necesita para restaurar el metabolismo es agua, pura agua. Algo que le ayudará a saber es que el mejor tipo de agua para activar el metabolismo es el agua natural de manantial, que muchas veces se consigue embotellada. Utilizar un agua que contenga sus minerales naturales permite que se activen las enzimas. Aquí les pongo la definición de enzimas y se las explico. Enzimas son proteínas que son activadas y actúan con otras sustancias. Por ejemplo, para digerir los carbohidratos que comemos, el cuerpo produce la enzima amilasa que le ayuda a digerir los carbohidratos convirtiéndolos en glucosa. Las hormonas, insulina, glucagón, etc., necesitan de la ayuda de enzimas para fabricarse dentro de su cuerpo. Estas ayudan a controlar el sistema hormonal y la digestión. Los minerales, además de ser esenciales para la salud, le dan un sabor agradable al agua. Esto es tan cierto que usted verá que la compañía Coca-Cola, nuevamente, que distribuye el agua de marca Dasani, le añade minerales al agua para darle un buen sabor. Y así le aumentan las ventas. Ya descubrieron que los minerales tienen ese efecto de lograr que el agua sea agradable al paladar. La PepsiCo y todas las otras grandes compañías que venden agua han descubierto lo mismo. Los minerales le dan un buen sabor al agua y le hace deseable al consumidor, por lo cual venden sus marcas de agua con minerales añadidos. Si usted tiene un filtro de agua, pero puede también conseguir unos minerales líquidos para añadirle a su agua, verá que se le hace mucho más placentera para tomar, a la vez que será más saludable para usted por su contenido de minerales esenciales. En la naturaleza, el agua de manantial o de un río contiene sus minerales, lo cual lo hace un agua completa. Hago una pausa aquí. Hay un libro que siempre he comentado, lo leí cuando tenía tan solo 15 años. Se llama Medicina Natural al Alcance de Todos, de Manuel Lazaeta Charán. Él mencionaba que el agua de manantial era realmente un agua viva y el agua que nosotros tenemos lastimosamente embotellada y procesada es un agua muerta. El agua viva es la que está circulando en un río o está en un lago asentada porque tiene sus minerales, pero también está como que en constante recorrido en un trayecto de un río. Cierro paréntesis. Siguiente subtítulo: pero no soporto el agua. Acostumbrarse a tomar agua en las cantidades necesarias puede costarle algo de trabajo o esfuerzo, sobre todo si usted es de las personas que no acostumbra a tomar agua a menudo. La buena noticia es que al tercer día usted podrá forzarse la dosis necesaria. Verá que su cuerpo se adapta y empieza a pedírsela. El cuerpo humano es un organismo maravillosamente bien diseñado que se adapta a todo. Si usted adoptó a su cuerpo a no tomar agua, su cuerpo la rechazará, aunque usted trate de darle, e incluso podría sentir náuseas al tratar de tomarse la dosis correcta de agua que le toca consumir a base del peso de su cuerpo. Usted adoptó a su cuerpo, adaptó a su cuerpo a no tener que consumir agua de manera regular y ahora no la quiere. No se desespere, continúe insistiendo en que su cuerpo le acepte el consumo de agua necesario y verá que
Para el tercer día, usted sentirá deseos de tomar agua y su cuerpo ya no le pedirá ni refrescos, ni jugos, ni tanto café, porque la energía que crea su metabolismo ya habrá aumentado. Otro paréntesis. Realmente conozco gente desde que yo iba en la primaria, me acuerdo desde ese entonces, una compañerita que siempre decía, es que no tolero el agua natural, es que no me gusta, es que solamente de sabor, es que solamente esto. O gente en los gimnasios que los ves tomando su Powerade o sus bebidas procesadas que tienen como quesos energéticos, es porque realmente están teniendo un problema de metabolismo lento y por lo tanto requieren de una glucosa que se les dispare para darles ese punch. O toman óxido nítrico para tener ese punch, para entrenar. Señores, cuando tu cuerpo está en buen estado, hasta en ayuno intermitente puedes hacerlo, y se los digo porque yo lo hago. Entonces, es algo que es un proceso. Llevo en un proceso de 4 años casi restaurando mi metabolismo. Entonces, no creas que es así como que, ya hoy empiezo a tomar agua, empiezo a hacer la dieta 3x1. Es un proceso. Cierro paréntesis. Este proceso de adaptación no falla. Le hemos podido comprobar en las más de 50,000 personas que recibieron nuestra ayuda en los centros naturales Slim. Generalmente las personas llegan con sobrepeso y diabetes, con un metabolismo lento y muchos detestan tomar agua. A los 3 días de empezar a tomarla, ya no pueden estar sin su botellita de agua. Sus cuerpos ya se adaptaron y ahora les pide agua. ¿Cuántas veces voy a tener que orinar? Si usted no acostumbra a beber tanta agua como su cálculo de necesidades diarias le indica, lo otro que notará es que necesitará ir bastantes más veces al baño a orinar. Esto es completamente natural y aunque sea algo incómodo, es necesario para que se logre restaurar su metabolismo. La buena noticia es que estos deseos de orinar casi constantes, según explica el Dr. Batman, son causados por el estado de deshidratación grave en el que usted mantuvo a su cuerpo por largos años. Vuelvo a lo mismo, es un proceso. Y es algo que se puede reparar. Lo que sucede es que las personas que casi no toman agua tienen la vejiga urinaria deshidratada, reseca, y que se les ha reducido la capacidad de retención de agua como parte del proceso de adaptación de su cuerpo. En otras palabras, los que no han estado acostumbrados a tomar agua a menudo tienen una vejiga pequeña y algo reseca que tiene muy poca capacidad de retención de líquidos, por lo cual de inicio pasarán una buena parte del tiempo yendo al baño a orinar. La otra buena noticia, y es algo que hemos notado en los miembros de Natural Slim, es que en aproximadamente 3 semanas de haber empezado a tener un consumo de agua adecuado, usted notará que ya no tiene que ir tan a menudo al baño a orinar. Cuando usted note que ya está orinando con menos frecuencia, significa que su vejiga se ha hidratado. Por consiguiente, ha aumentado el tamaño y la capacidad de retención de líquido de ese órgano. El color de su orina le dice cuán deshidratado está su cuerpo. La orina de una persona cuyo cuerpo está deshidratado es bien amarillenta y con un fuerte olor a amoníaco. Cuando el cuerpo nota que el agua escasea, lo que hace es que economiza el agua, evitando que usted orine o incluso que su cuerpo pierda agua en el sudor. La orina de una persona bien hidratada es de un leve color amarillento, muy transparente y no tiene un fuerte olor a amonio. Algo que es puro sentido común, pero que la gente generalmente no sabe, es que la orina del cuerpo siempre es un ácido. La orina es alcalina. La orina que es alcalina, contrario de ácido, solamente ocurre en una persona que se está muriendo y es debido a la pérdida masiva de potasio, que es un mineral alcalino, de las células de su cuerpo, lo cual ocurre antes de su muerte. Se sabe que los ácidos son corrosivos, que son abrasivos y que incluso pueden quemar la piel. Cuando una persona toma suficiente agua, su cuerpo no solamente se hidrata, también elimina ácidos a través de la orina, lo cual protege a los tejidos y a las células de un ambiente demasiado ácido y corrosivo. El cáncer, por ejemplo, esto es un dato importante, solo ocurre en un ambiente demasiado ácido donde se dificulta la respiración celular, tal como lo propuso el doctor Otto Warburg en 1931. Tomen esto como referencia. A ustedes, pacientes de cáncer, investiguen más. Ganador del Premio Nobel de Medicina, aquí está la fuente. Un cuerpo bien hidratado orinará los excesos de ácido, lo cual reduce la acidez interna del cuerpo y también el riesgo de cáncer. El agua que una persona consume ayuda a extraer los ácidos, mientras que también oxigena las células. Ambas de estas acciones evitan el cáncer. Y bueno, por el momento aquí lo vamos a dejar. La próxima vez vamos a hablar sobre la deshidratación y los otros problemas adicionales que trae. Quédense conmigo, por favor denme like, comparten, comenta. Si tienen alguna duda, con mucho gusto se les respondo aquí en el apartado de comentarios. Si les ha agradado mi trabajo y quieren o tienen algún tema de interés, también con mucho gusto lo podemos hacer. Dame like, comparte y comenta. Chao, chao.